Un animal grotesco y monstruoso. Parecían disfrutar lo que estaban haciéndome. Eran ellos. Con carcajadas estridentes, se abalanzaron sobre el auto tratando de arrebatarle sus pertenencias. Los gritos de los amigos resonaron por todo el bosque, pero nadie acudió en su ayuda. Comunidad, sean bienvenidos a este su programa de terror favorito. Hoy, las carreteras son nuestro escenario más perturbador. Prepárense para recorrer un mundo donde lo desconocido acecha en cada curva, donde el asfalto es testigo de lo aterrador y lo sobrenatural. Esta noche, nos adentraremos en historias que pondrán a prueba su valentía y los harán dudar de lo que puede esconderse en la oscuridad de las carreteras. Así que, si vienen manejando, tengan mucha precaución, abróchense los cinturones y manténganse alerta porque nunca se sabe qué terror puede estar esperando en la próxima curva. Si están en el transporte de camino a casa o ya están en ella, pónganse cómodos, colóquense los audífonos y disfruten de este viaje aterrador. Bienvenidos a esta Noche Perpetua. Existe una leyenda aterradora que se extiende sobre las carreteras del Estado de México. Una historia divulgada entre los conductores que se aventuran en la oscuridad del asfalto. Se cuenta que una mujer enigmática de cabello opaco desaliñado y ojos penetrantes de un azul grisáceo deambula por las autopistas despobladas buscando desesperadamente un viaje hacia algún lugar desconocido. Las historias de los que han vivido esta aparición coinciden. La mujer aparece de la nada los días en que el viento gélido sopla entre las copas de los árboles que rodean la desolada carretera hacia Toluca. La gente que la ha visto cuenta que parece ser una mujer con semblante inocente y que se muestra indefensa ante la mirada de los automovilistas o transportistas que tienen la desventura de encontrarla vagando, como si una aura de fragilidad les ordenara sentir compasión por ella. Detallan que cuando escoge a su víctima, levanta la mano pidiendo un ride. Cuando el conductor se detiene a socorrerla, ella implora ayuda diciendo que necesita la lleven a un lugar que no es muy lejano y que es urgente llegar. Conmovidos por su visible necesidad, los conductores aceptan llevarla a su destino. La siguiente historia me la contó don Fabián, un veterano camionero que por años recorrió esas mismas rutas. Aquella noche, sostenía el volante con firmeza tratando de mantenerse despierto mientras el frío aire que parecía muy quieto lo ahogaba y la rutina del camino lo acorralaba. En instantes, una figura oscura emergió de entre la vegetación del acotamiento, manifestándose como una aparición entre las sombras. En la orilla de la carretera, una mujer, vestida con harapos empapados por el lodo del camino, hacía gestos desesperados tratando de llamar su atención. Fabián detuvo su camión junto a aquella mujer, curioso y preocupado. Ella se acercó al vehículo con pisadas tambaleantes. Su rostro pálido era iluminado por las luces intermitentes de los faros. Sus ojos brillaban como brasas ardiendo mientras pedía ser conducida hacia un lugar en específico en las afueras de Toluca. Don Fabián aceptó llevarla y la invitó a subir al remolque, a pesar del estremecimiento que extrañamente le provocaba la presencia de aquella mujer. Sin embargo, a medida que avanzaba el viaje, el ambiente cambió. La mujer comenzó a actuar de manera desconcertante, murmurando palabras incomprensibles y mirando con una expresión que paralizaba los músculos de don Fabián. Y entonces, todo cambió cuando estaban cerca del supuesto destino de aquella mujer. Súbitamente la mujer gritó de terror, señalando hacia la carretera como si hubiera visto algo que la perturbara. Don Fabián, desconcertado, intentó mantener el control del vehículo, pero un obstáculo invisible apareció de la nada, forzando a don Fabián a maniobrar bruscamente para evitar un accidente fatal. Después de evitar la ineludible tragedia, don Fabián volteó a ver a la mujer.
para cerciorarse de que ésta se encontrara bien, pero fue entonces cuando se dio cuenta que la mujer desapareció sin dejar rastro alguno, lo cual no tenía lógica. Era imposible, pues la puerta del copiloto estaba cerrada y ella no habría podido bajar de una manera normal mientras él maniobraba por mantener el control del vehículo. Don Fabián quedó confundido y con el corazón detenido en seco por aquella sacudida tan siniestra. Algunos cuentan que la mujer es un espíritu vengativo que busca causar daños y tragedias en las carreteras. Otros creen que es una expresión de la culpa y el remordimiento creada en la memoria de aquellos que han cometido errores al conducir. Don Fabián detuvo su vehículo en medio de la carretera desierta con el pánico recorriendo toda su humanidad. Intentaba encontrar una explicación lógica a lo que acababa de pasar, a lo que acababa de ver, mientras la noche parecía contener lamentos de un pasado turbio y tormentoso. ¿Quién era aquella mujer fantasmal que lo había abordado en la oscuridad de la noche? ¿Podría haber sido un alma perdida en búsqueda de una salvación o una fuerza malvada que amenazaba los senderos solitarios? Don Fabián nunca lo sabrá con certeza, pero desde aquel día evitaba transitar por esa carretera hacia Toluca, temeroso de encontrarse nuevamente con lo desconocido en las sombras de la noche. Sea cual sea la verdad, la leyenda sigue siendo parte de los conductores que por desgracia tienen que transitar aquella desolada carretera. Y saben que deben estar siempre alerta porque nunca se sabe cuándo aparecerá la mujer de la carretera, preparada para causar caos y tragedia en su camino hacia un espantoso destino. Comunidad, antes de continuar con estas historias, queremos recordarles que su apoyo es muy importante para mantener viva esta experiencia de terror. Sabemos que muchos disfrutan de nuestro contenido. Hemos tenido muchas reproducciones en nuestros videos, pero ¿qué tal si llevamos esa experiencia al siguiente nivel? A ti que disfrutas de nuestros videos, de nuestros relatos, suscríbete, únete a nuestra maravillosa comunidad, déjanos un like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún escalofriante relato. Recuerda que esto es totalmente gratis. Dicho lo anterior, continuemos con más de esta noche perpetua. Buenas noches tengan todos ustedes. Esta es mi historia. Me pasó hace aproximadamente 10 años. Nadie, salvo mi esposa, parece haberme creído. Por ello no me atrevo a contar esta historia recurrentemente. Juro que fue real. Es bien sabido que los mitos y las leyendas se entrelazan con la realidad. La noche en que me ocurrió esto, había salido de viaje por el trabajo. Yo soy contratista y me tocó visitar a un cliente que quería hacer algunas remodelaciones en su casa, así que fui a visitarlo para quedar de acuerdo con los arreglos y el presupuesto. Fue un viaje de un solo día. Viajé de la Ciudad de México a Hidalgo, específicamente a Tizayuca, un tramo relativamente corto. Eran aproximadamente las 12 de la noche cuando ya venía de regreso a casa y me encontraba conduciendo por la carretera México-Pachuca. Las luces de mi auto cortaban la oscuridad mientras avanzaba a través de la noche. Mi única compañía era el silbido del viento y el ruido de las llantas sobre el pavimento. Era insólito, pues, inusualmente, no había más autos a mi alrededor. Súbitamente mi atención fue capturada por una figura borrosa en la distancia. A medida que me acercaba, la forma se materializaba en la oscuridad. Se veía como un animal de gran tamaño, un animal grotesco y monstruoso. Sus extremidades eran grandes y delgadas, que terminaban en garras que parecían estar afiladas como navajas, capaces de desgarrar lo que se cruzara en su camino con gran facilidad. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que la criatura se abalanzara sobre mi automóvil. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por mantener el control del vehículo, pero la criatura golpeó nuevamente con más fuerza a mi lado del coche, con una fuerza sobrenatural. El metal crujía y yo lancé un grito ahogado tras el impacto. Sostenía el volante con desesperación, sentía que los dedos me iban a explotar por la fuerza que ejercía sobre el volante luchando por evitar un accidente fatal. En ese momento, solo pude pensar en mi esposa, en mi familia,
Tal vez ya no los volvería a ver. No sabía qué iba a pasar. Pasé del miedo a la angustia por no saber más de ellos nunca más. La criatura parecía empeñada en hacerme daño. Sus ojos ardientes estaban llenos de odio. Parecían solo 2 puntos rojos brillando con una inteligencia siniestra, y su sonrisa de dientes irregulares y afilados parecían disfrutar lo que estaban haciéndome. Golpeaba una y otra vez el automóvil como si quisiera destrozarlo conmigo adentro. El vehículo se tambaleó violentamente. Un momento parecía una eternidad. Por instantes, recordaba las películas de terror del cine donde el protagonista se enfrenta en una batalla frenética entre lo sobrenatural y lo humano. Al cabo de unos segundos, con un rugido aterrador, la criatura se retiró a la oscuridad de la noche, dejándome en un desconcierto total y temblando del miedo, casi al borde de un accidente fatídico. Temblando y con el corazón acelerado, conseguí controlarme. Reanudé mi viaje, pero la experiencia no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Quién era esa criatura? ¿Quién le hizo tanto daño para que se ensañara tanto conmigo? ¿Qué vio en mí que decidió atacarme esa noche? Al llegar a mi casa revisé el auto y extrañamente solo tenía dañado el faro derecho del lado del conductor, y se apreciaban unos rasguños, lo cual parecía nada comparado con la fuerza con la que me golpeó aquel animal. Le conté a mi esposa y me abrazó para tranquilizarme. Lo único que pude hacer fue llorar de la frustración que sentía al pensar que ya no la volvería a ver. Los días siguientes me despertaba súbitamente a mitad de la noche, reviviendo entre pesadillas lo vivido aquel día. Mi esposa me llevó con un tipo chamán para que me curara de lo que llaman espanto, pues me estaba enfermando, estaba bajando de peso y me veía más demacrado día a día. Esta persona nos dijo que lo que me atacó aquella noche fue un nahual, que regularmente no son agresivos, pero tal vez aquel me embistió aquella noche porque estaba herido, o estaba por transformarse de nuevo en ser humano, y el ruido del coche y las luces lo hicieron sentirse vulnerable, pensando que yo le iba a hacer daño. Independientemente de la creencia de cada quien, me dijo que me considerase afortunado, ya que viví para contarlo, pues no todas las personas que se encuentran con un nahual y son atacadas tienen la suerte que yo tuve esa fatídica noche. Gracias a todos los valientes que han permanecido con nosotros hasta el final de este escalofriante episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos encuentran como Noche Perpetua Oficial. Gracias por ser parte de esta experiencia de terror. Y vamos al último relato de esta Noche Perpetua. Hola amigos. Esta historia me la contó mi abuelo cuando yo era pequeño. En la década de los 80, acá en Argentina, en la televisión transmitían un programa que trataba de unos duendecillos azules que vivían en una aldea. Los Pitufos se llamaba esta serie, y es importante hacer esta aclaración por lo que les voy a contar a continuación. Me contó que cuando él era joven, justo en esta época, fue con unos compañeros a acampar en una zona boscosa cerca de la provincia de El Chaltén. En el lugar hay senderos, lagunas y el mirador, que tiene una vista maravillosa. Asimismo, yace una solitaria carretera por la mítica Ruta 40, que serpentea entre los árboles como una serpiente dormida. Esta carretera es transitada por el día, pero olvidada por las noches, y fue el escenario de esta espeluznante historia que estremeció a mi abuelo y a los amigos que la vivieron junto con él. Aquella tarde-noche se sentía un ambiente agradable para acampar y recorrer la zona sin mayor problema. Cuando estaba cayendo la noche y la oscuridad cubrió los árboles con un manto espeso, se dispusieron a hacer una fogata y disfrutar de la cena. Había baile, bulla y un ambiente de fiesta que agradaba hasta los espíritus del bosque. Los lugareños hablaban sobre unos seres diminutos y de aspecto adorable que vigilaban la carretera. Les advirtieron que tuvieran cuidado, ya que, al caer la negra noche sobre el bosque, algo siniestro se apoderaba de él, y estos pequeños seres eran en realidad seres malignos que se han corrompido por la oscuridad de la jungla. Algunos visitantes que se encontraban cerca del grupo de amigos de mi abuelo les recomendaron no estar tan tarde en el bosque, y tan pronto empezara a oscurecer, se fueran de inmediato del lugar para no toparse con estas criaturas que poseen una inteligencia retorcida
y un apetito insaciable por la sangre y el sufrimiento humano. Mi abuelo y su grupo de amigos estaban tan complacidos con la velada que no se dieron cuenta de lo tarde que se estaba haciendo para regresar a sus casas. No fue sino hasta que a lo lejos pudieron escuchar risas que parecían emanar de entre los árboles y pequeños pasos correteando entre los arbustos que se dieron cuenta que estaban solos. Ya no había más visitantes en el lugar. Fue entonces cuando recordaron las recomendaciones de los viajeros y los habitantes del lugar. De inmediato, comenzaron a recoger sus cosas para emprender el viaje de regreso, decididos a desafiar la carretera. Con risas nerviosas, se adentraron en la ruta sombría rodeada de árboles que parecían advertirles del peligro acechando mientras el viento se colaba por entre las copas de estos y parecía silbar una fúnebre melodía. De entre los árboles, súbitamente emergieron unas figuras diminutas, con sombreros puntiagudos y sonrisas maliciosas. Eran ellos. Eran los siniestros pitufos. Y no estaban allí precisamente para jugar con ellos. Con carcajadas estridentes, se abalanzaron sobre el auto tratando de arrebatarle sus pertenencias y tratando de hacer que el auto fuera arrastrado hacia la oscuridad. Los gritos de los amigos resonaron por todo el bosque, pero nadie acudió en su ayuda. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. El conductor trataba de mantener el auto en la vía luchando contra las criaturas que se abalanzaban sobre ellos en un frenético festín de violencia. El chofer giró bruscamente el volante al ver una de estas criaturas parada frente a él riendo diabólicamente tras el cristal del parabrisas. Y lo único en lo que todos coinciden es que lo último que recuerdan antes del impacto es haber visto unos destellos de luz de color azul. Cuando la mañana los alcanzó, se encontraron las casas de campaña aún hechas, sus pertenencias regadas por el suelo, la música del auto sonando frenéticamente junto con huellas diminutas que se perdían entre la maleza. Algunos visitantes del lugar que iban llegando los miraron con desdén, pensando que fue muy irresponsable de su parte llevar la fiesta tan lejos. Mi abuelo y su grupo de amigos contaron lo sucedido a estas personas, quienes les dijeron que desafortunadamente pagaron el precio por sus excesos, convirtiéndose en las víctimas de estos pitufos malignos que custodiaban la carretera en busca de almas descarriadas. Desde entonces, mi abuelo y sus amigos evitaron salir de noche y cometer excesos innecesarios, pues les daba pavor convertirse nuevamente en la próxima víctima de cualquier ser maligno que acecha en la oscuridad. Y así, la leyenda de los enanos perversos continuó recordándoles por un largo tiempo a todos los que vivieron aquella aterradora experiencia, que en los rincones más oscuros del mundo acechan terrores inimaginables, y que no todo lo que se muestra en la televisión es tan bueno y tampoco está tan fuera de la realidad.